Hola amigos interactivos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a mostrar este Riders of the Black Sun, un libro juegaco, como vais a ver ahora, que me llegó la semana pasada, que fue fruto de un Kickstarter, pero yo me lo he comprado en Amazon por 18 euros y por ese precio y por lo que trae, como podéis comprobar, pues está bastante bien. No sé si alguna vez habíais visto un libro juego así, o sea, de este grosor. Fijaros solamente ya en el lomo. El lomo es impresionante. Aquí tenéis la trasera y viene además incluso con dos marcadores de tela. Bueno, yo la verdad es que me quedé bastante impresionado con este libro juego. Ya solamente la portada ya estamos viendo que es impresionante la ilustración, pero es que por dentro pues no es para menos tampoco, ¿eh? O sea, por dentro las ilustraciones son impresionantes también, tiene una maquetación exquisita. Y bueno, yo sé que en librojuegos.org solemos defender el hecho de que hay muchos librojuegos en español que son, pues, en la mayoría de las ocasiones mucho mejores que los extranjeros, pero cuando yo veo una maravilla de este calibre, pues yo creo que merece la pena enseñarla. Está disponible en alemán y en inglés. Los que tengáis la suerte de poder leer el inglés, pues os vais a encontrar pues esta pequeña joya, esta pequeña maravilla, que paso ya directamente a enseñaros. No sin antes deciros que ya en el año 2012 estaba en Alemania, se llevó un premio de fantasía, de los más prestigiosos además. El autor es Sven Harder. Ahora veremos quién es también el ilustrador, que ha tenido mucha culpa también en el éxito de este librojuego. Y aquí tenemos Riders of the Black Sun. Fijaros ya solamente las tapas duras. Está muy bien el libro, muy bien cuidado. Tiene un mimo impresionante. Nos encontramos este mapa. ¿Veis? Ya solamente el mapa ya podemos ver que está muy elaborado. Obviamente, como podéis haber adivinado por la portada, pues se trata de un libro juego de fantasía. Y aquí tenemos al autor, que es, como hemos dicho, Sven Harder. Y aquí tenemos al ilustrador, que es Fufu Frauenwald. Perdón. Se nos da pues una breve semblanza de ambos, el recorrido que han tenido. Pues como era de esperar, el autor pues ha tenido mucho que ver en el mundo del rol, se le nota aquí en este libro juego. Y bueno, aquí los créditos y el contenido del libro, que como veis pues tiene más de 700 páginas, algo totalmente, no sé si inédito en un libro juego, pero las secciones, que son casi 1400 en total, pues yo no conozco personalmente ningún otro libro juego en papel que las tenga. Quizá en digital sí, en cuanto a ficción interactiva pudiera ser, pero en papel pues vamos, nunca me había encontrado con algo semejante. Bueno, vamos a ver un poco el contenido. Como veis, una de las cosas que llama la atención es que las reglas se van explicando en cada capítulo. Es decir, antes de cada capítulo se va explicando un poquito de reglas, con lo cual cuando empezamos en el prólogo solamente conocemos las reglas básicas. Aquí ni siquiera se tiran dados, pero aquí ya empiezan las tiradas de dados. Por cierto, que no son necesarios los dados porque ya aparecen aquí en las páginas. Simplemente abres una página al azar y ya tienes la tirada. Y ahora explicaré el motivo de estos pequeños iconos. Y esto, que son una especie de lunas, pues también tienen su motivo de estar aquí. Las lunas, luna nueva, luna creciente. Ahora lo vamos a ver. Pero como veis, las reglas se van complicando a medida que la trama también. O sea que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, me ha parecido una idea bastante buena. Hasta el capítulo 4 seguimos aprendiendo reglas nuevas, y ya en el 5, 6 y 7, pues, y en el extra, porque hay un capítulo extra,
pues ya seguimos con las reglas que hemos aprendido hasta el momento. Hay también un capítulo final, es decir, que podríamos decir que no solamente hay 7 capítulos, también está el capítulo extra, el capítulo final. Luego tenemos las secciones de combate que van en su propia sección, o sea, no van mezcladas con la misma aventura, el mismo capítulo. Tenemos también secciones bonus, que son algo así como los huevos de Pascua, más o menos podríamos llamarlo, que podemos encontrar a lo largo de todos los capítulos, y mientras más te encuentres, pues quizá las cosas se te van haciendo un poquito menos difíciles en el futuro. Tenemos el capítulo de Tara y tenemos un epílogo, todo esto jugable, o sea que fijaros la cantidad de capítulos que tenemos aquí por jugar. Incluso viene un glosario que viene además muy bien, porque esto es todo un mundo que te vas descubriendo conforme vas jugando, y a veces pues hacen referencia a algunos términos que no quedan muy claros. Y luego tenemos el Salón de la Falva, bueno, el Salón de la Gratitud, donde aparecen dibujados, pues supongo que serán los mecenas que hayan contribuido con un mayor, con más dinero, ¿no? para este proyecto. Aquí los tenemos, ¿veis? Y aquí tenemos todos los nombres también, de todos los mecenas y tal. Es un detalle bueno. Y vamos a ver un poco el interior, porque como digo, merece la pena que veamos por lo menos cómo está maquetado y las ilustraciones que tiene, que os voy a enseñar algunas que son brutales. Vamos a ver, ya solamente viendo la hoja de personaje, fijaros qué hoja de personaje tan bien diseñada, con estos cuadraditos, con estos pequeños círculos que hay abajo. Estos círculos, cuando los rellenas, quiere decir que has terminado un capítulo teniendo esa puntuación. Esto sirve para que, como puedes jugar de capítulo en capítulo, y si te matan, pues puedes volver al principio del capítulo en el que estás, pues sirve para señalar qué es lo que tenías al principio del capítulo. También con todos los ítems, es decir, los objetos, los vamos señalando, los que nos hemos quedado al final del capítulo, las armas, utensilios, y ya. Esto no todo se utiliza al principio, cuando empiezas. Hay algunas secciones que vas utilizando después en capítulos posteriores, pero al final, pues obviamente la hoja va a quedar toda rellena. Poco a poco se va a ir rellenando y poco a poco nos van a ir explicando pues todas las características que hay aquí, la destreza, la fuerza, el karma, todo esto. Y luego tenemos una más, una hoja de notas, y hay algunas cositas aquí que todavía no sé muy bien cómo funcionan, porque no he llegado a esa parte, solamente he jugado los 2 primeros capítulos. Y bueno, esto se puede descargar perfectamente en la página de Sven Harder, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero vamos, es muy fácil encontrarla. Y aquí ya pues nos hablan de las reglas básicas. O sea, aquí pues, nos explica lo que son las secciones, cómo funciona un libro juego, lo que es la hoja de aventura. Las notas, nos dice que es conveniente que vayamos tomando notas, y es verdad, porque el librojuego a veces premia la lectura atenta, con lo cual pues si no tenéis mucha memoria, o quizá leéis un capítulo y hasta dentro de pasa una semana o pasan días no volvéis a retomarlo, pues vendría bien tomar alguna notilla de lo que creáis así más importante en esta página. Es la página de tomar notas. Luego la suerte, aquí se nos explica que a veces se nos remitirá a esta parte de la página, donde veremos pues diferentes tipos de lunas. Aquí al principio nos explican o nos dicen cómo se llama cada una, por ejemplo media luna, esta es la primera, luna luna pues más bien creciente, podríamos llamarla, o no sé exactamente, luna llena. Pues estas lunas van a decirnos pues qué ocurre en determinadas ocasiones. Tenemos que abrir el libro, por ejemplo, por una página cualquiera, nos toca esta, pues entre las opciones nos dirá que esta luna qué significa, qué pasa, ¿no?
un detalle curioso y simpático. Y bueno, luego nos dicen que hay utensilios, hay objetos especiales, hace esa distinción, como lo hacían en Lobo Solitario, por ejemplo. De hecho, el librojuego lo veo mucho como si fuera una mezcla de Fighting Fantasy con Lobo Solitario. Ahora os explicaré por qué. Tenemos aquí la muerte, nos dice que en el primer capítulo, que es el prólogo, pues no pasa nada si morimos, podemos simplemente, en vez de empezar de nuevo, que lo puedes hacer si quieres, pero también puedes elegir otra opción, porque el primer capítulo lo que trata es sobre todo de, aparte del punto de partida de la historia, pues te trata de ir aprendiendo algunas cosas, algunas reglas del librojuego, los puntos que os he dicho antes, los puntos de salvación, es como guardar la partida gracias a estos puntitos negros, con estos puntitos redondos que vas rellenando. Y luego tenemos un modo fácil y las secciones bonus, que os he hablado antes de ellas, que te van dando puntos de destino, los fate points, que cada vez que te encuentras una sección bonus, pues te dice que taches uno de los puntos de destino. Mientras más puntos tienes, pues posteriormente se te hace menos difícil la aventura. Después de explicarte esto, el librojuego comienza la aventura, despierta una sombra y ya pues fijaros también lo curioso de la maquetación de las secciones. Me gusta mucho pues este estilo, no poniendo la sección en medio, el número de sección, sino aquí a un lateral. Fijaros la ilustración, impresionante en las ilustraciones, es algo a tener muy en cuenta, porque fijaros también que tiene ilustraciones de paso, las típicas de los libros juegos, pero aquí también son muy bonitas todas, pero donde realmente brilla es en las ilustraciones. Esta es brutal, es un rey que te encuentras en su tumba. Son brutales las ilustraciones, impresionantes. Y fijaros también que como aquí en el lateral te indica en qué capítulo te encuentras. Este sería el prólogo, aquí está el número 3, el número 2, el número 1 y así sucesivamente. Veis que aquí en el lateral se va viendo cómo se van agotando los capítulos y digamos la largura de cada capítulo depende, ¿no? Porque en el primero tendríamos 100 secciones, sí, exactamente. En el segundo son 200 secciones más. Y por ejemplo en el tercero solamente, perdón, en el primero quería decir, porque aquí hay un prólogo. Luego en el segundo solamente hay 50 porque se aprenden muchas reglas nuevas. Pero es muy interesante todo, es muy interesante y ya digo, las ilustraciones impresionantes y me ha parecido muy original y muy bien, muy bonito. Esto de los dados que ya empiezan a usarse en el capítulo 1, después del prólogo, pues es muy fácil. Tú tienes una puntuación de destreza y de fuerza, dependiendo de la puntuación que tengas en ese momento. Si hay un combate, por ejemplo, primero miras, o sea, abres cualquier hoja, esta por ejemplo, miras el dado de ataque, que es este es el dado de defensa, y lo sumas con el dado central. Si haces un ataque, pues 4 más 3 son 7, lo sumas a tu fuerza y tienes que superar pues la defensa del enemigo para poder darle, ¿no? Para poder dañarle. Que no consigues terminar con el enemigo, pues esa misma página te va a servir para saber cuál es tu defensa. 5 y 3, 8 en este caso, lo sumas a la destreza, la puntuación que tengas, y pues igual, ¿no? En este sentido es muy parecido el sistema, como podréis ver, a los de los Fighting Fantasy, ¿no? Es muy parecido. Pero sospecho que posteriormente pues se va a complicar, porque aquí fijaros que hay habilidades y hay karma y alguna cosilla así curiosa, rabia, en fin, que yo espero que se complique un poquito más la cosa. Como digo, todavía no he podido leer gran cosa, pero sí os puedo hablar de lo que es la historia, cómo va, la trama. Empiezas despertando en una habitación
la habitación de un clérigo que está muerto. Parece ser que lo has matado tú, aunque no se sabe al principio. Y la aventura pues se complica cuando llega alguien a la habitación. O sea, acabas de despertar y estás en la habitación. De hecho, esta es la ilustración, lo que ves, ¿no? Cuando te despiertas. Y a partir de ahí empieza a complicarse la cosa. No sabes quién eres, has perdido la memoria. Es un argumento muy trillado, trilladísimo este de no saber quién eres. También se utilizaba en la Legión de las Sombras, creo, ¿no? Del libro juego la serie Destiny Quest, también se utilizaba. Y aquí pues poco a poco te vas enterando muy poquito a poco de cosas, de algunas cosas. Lo tiene muy conseguido eso, eso de esa especie de niebla que tienes mental y que no sabes muy bien quién eres, qué has hecho, de dónde vienes. Te vas soltando a cuentagotas la información. Y ya al final del capítulo 1 ya te enteras de quién eres. No voy a hacer ningún destripe aquí, pero bueno, yo creo que ya habéis visto cómo va este libro juego. Es maravilloso, está muy bien escrito, muy bien traducido, el inglés es muy bueno. Y bueno, pues lo tenéis por 18 euros, creo que me costó en Amazon. Y nada más, espero que os hayáis divertido, os haya entretenido este vídeo y os haya resultado curioso este Rider of the Black Sun. Hasta pronto.